Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a lo que es a este webinar, en lo que es por parte organizado por la Consultoría Jurídico-Ambiental SECAI, lo que es el Instituto de Alta Especialidad en Ciencias y Humanidades. Pues estamos aquí reunidos, gracias por su asistencia, para comenzar con pequeña plática de actualización respecto a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Esta vez estará a cargo de lo que es por parte de este pequeño tema del webinar, por parte de la maestra Tere Toledo Scherer. Les voy a platicar un poco, compartir un poco lo que es su experiencia profesional. Es licenciada en Derecho egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho Procesal Civil con Juicio Oral Familiar por parte de la Universidad de Ciencias Penales y Sociales. Diplomada en aplicaciones de las técnicas de la información y la comunicación para la enseñanza, impartido por la DEGAPA. Se ha desarrollado como docente desde hace más de 27 años en diversas instituciones educativas y desde hace más de 15 años en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en asignaturas relacionadas con la materia civil. Se ha desarrollado en el foro jurídico como abogado postulante principalmente en las áreas civil y materia familiar desde hace más de 30 años. En el área de investigación, en el año 2016, participó en el proyecto PAIDI denominado la necesidad de establecer una normativa adecuada y actual a fin de que los ambientes virtuales inmersos en el nuevo modelo educativo se desarrollen de manera eficaz protegiendo los derechos de autor. Ha participado en el diseño e impartición de cursos y talleres y participado como conferencista. Bueno, antes de comenzar, disculpa si, bueno, esto venía un poquito antes, pero al final, antes de que podamos terminar, podemos tener lo que es la serie de preguntas y respuestas para que vayan formulándolas y colocándolas también en el chat. Y también en ese momento, si lo quieren hacer de manera oral, se les puede autorizar lo que es el uso del micrófono. Bueno, tenemos una horita y cuarto, si usted quiere, maestra Tere, para poder platicar sobre este tema. Y pues bueno, le entregamos el uso del micrófono. Buenos días. Ah, está silenciado, ¿verdad? Permítame tantito. A ver, creo que tiene que aceptar. Ya estoy Ahí aquí, está. ya me escucho. Ver, ya le escuchamos, maestra. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con todos ustedes para poder comentar algunos detalles y algunas generalidades del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En primer lugar, quiero agradecer a SECAI y a sus directivos por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y compartir parte de mi experiencia en relación, haciendo algunas comparaciones en relación con el nuevo código. Agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, nuestro derecho evoluciona continuamente y siempre lo ha hecho, pero pareciera que con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que ahora está en boga, ahora se mueve más rápido. Con la pandemia, poco a poco, a la fuerza conocimos nuevas formas de resolver las eventualidades a las que nos enfrentábamos. Empezó a surgir el tribunal electrónico con un poco más de fuerza. Anteriormente solamente se podían revisar algunos acuerdos a través de algunos sistemas, pero ya en la pandemia, como vamos a ver posteriormente, empezaron a utilizar otras herramientas que fueron muy importantes y que de alguna manera nos traen aquí a lo que vamos a platicar el día de hoy. Los procesos judiciales no son iguales antes de la pandemia y ahora, y tenemos que ajustar nuestra legislación a ello, independientemente de que teníamos como asunto pendiente estandarizar nuestra legislación adjetiva en materia familiar y civil en todos los estados de la República. Todos los cambios son buenos, aunque implican un gran esfuerzo, estudio constante, perseverancia y además enfrentarte a cosas nuevas, al cambio. Los derechos humanos deben estar inmersos dentro de cada una de nuestras legislaciones. Debe ser un eje rector a partir de la reforma de 2011 que permita que la justicia esté al alcance de todos. Y es por ello
que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una buena propuesta, ya que tiene apartados que permiten dar mayor seguridad a la ciudadanía, respetan los derechos humanos, pero ojo, no por eso digo que todo sea perfecto. Hay algunas cuestiones en las que tendría que hacerse, pues, algunas pequeñas modificaciones, pero bueno, en fin, ahora vamos a continuar y vamos a ver algunos temas vamos a ver algunos temas acerca del propio código. Les voy a, les voy a pedir que me dejen compartir mi pantalla y quisiera enseñarles, quisiera mostrarles eh, ¿qué temas vamos a tocar ahora? Miren, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es muy, muy amplio en su contexto. Lo que vamos a ver, por eso hablamos que se van a ver generalidades sobre él. ¿Por qué? Porque pues necesitaríamos muchísimo tiempo, muchísimas horas para poder revisar todos los temas que se contienen dentro de él. Entonces, vamos a ver estos temas que me gustaría que ustedes conservaran por ahí. Bueno, vamos a ver los orígenes y antecedentes, una breve historia sobre la creación del Código Nacional, un contexto legal en el que se enmarca su implementación. Como tema 2, su estructura y contenido. Vamos a describir la estructura del código y sus principales secciones. El detalle de los procedimientos civiles y familiares que regula. Quiero decirles que aquí nos vamos a ir a los juicios ordinarios y vamos a revisar algunos otros procedimientos porque no tendríamos el tiempo para revisar todos. Eso merecería algún taller u otros cursos. Vamos a ver también las principales características del código, las más relevantes, y vamos a comparar con códigos anteriores y sus diferencias. Si quiero comentarles que aquí en esta parte de comparar con otros códigos, vamos a tomar como referencia nuestro código de procedimientos civiles de la Ciudad de México y del Estado de México, porque bueno, pues también no sería suficiente el tiempo para comparar con los códigos de todos los estados. Posteriormente vamos a ver el impacto y la aplicación. ¿Qué impacto va a tener este código en México? Y finalmente, dentro de nuestra conclusión, recapitularemos sobre los puntos clave de los que platicamos y haré una reflexión sobre la importancia de conocer y aplicar este nuevo código de procedimientos civiles y familiares. Y bueno, como ven, el tiempo es poco y la información es mucha, así que vamos a comenzar. ¿Cuáles son los orígenes y antecedentes? Bueno, para adentrarnos en los orígenes del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, deberíamos dar una vuelta a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2017 del decreto mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, que adicionó la fracción 30 al artículo 73 en los siguientes términos. Lo tenemos ahorita en pantalla. Dice, el Congreso tiene facultad, y nos vamos a la fracción 30, para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, antes correspondía a las legislaturas locales llevar a cabo hacer estas legislaciones en relación con la justicia cotidiana. Al hablar de justicia cotidiana, nos referimos a las cuestiones civiles y familiares, lo vamos a ver posteriormente. Pero entonces el Congreso lo que necesitaba era homologar, como yo les digo, que hubiera un código nacional que fuera aplicada en toda la República Mexicana. Por eso es que se hace esta modificación para que el Congreso pudiera expedir esta nueva legislación. Ahora bien, en el artículo cuarto transitorio del decreto se le otorgó al Congreso un plazo que no debía exceder de 180 días, contados a partir de su entrada en vigor, para expedir la ley procedimental. Sin embargo, ¿qué creen? Pasó el término y la misma no fue expedida. Hubieron cambios políticos, hubo muchas cosas que no permitieron que pudiera dar frutos y apareciera esta nueva legislación. Posteriormente, con los acontecimientos mundiales que enfrentamos en el año 2020, se decreta el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 en nuestro país.
y obviamente quedó olvidada la expedición de la legislación única en materia procesal y familiar. Obviamente se tuvieron que buscar muchas cosas, muchas herramientas para poder seguir dando y otorgando justicia por parte del Estado. Pero considero que jurídicamente los cambios que se vinieron con la pandemia nutrieron la nueva legislación que se encontraba como un asunto pendiente. En los diversos estados de la República Mexicana se comenzó a manejar con más ahínco la justicia digital. ¿Y por qué digo que con más ahínco? Porque ya había esbozos en algunos estados de la República. Un ejemplo de ello es Nuevo León, que ya manejaba desde hacía algún tiempo el Tribunal Electrónico. Quiero comentarles que Nuevo León es el estado que más desarrollado tiene el Tribunal Electrónico. Tiene muchos años desde antes de la pandemia, en donde ya los juicios, varios juicios se podían llevar en línea y las audiencias se llevaban en línea, cosa que es muy interesante y que yo les recomendaría que se metieran al Tribunal Electrónico de Nueva León y chequen toda su página, porque es muy interesante cómo lo han venido manejando desde hace mucho tiempo. En la zona metropolitana ya existían sistemas para revisar o llevar a cabo algunos trámites en línea. Por ejemplo, en la Ciudad de México, desde el año 2002 existe el sistema SICOR, a través del cual era posible revisar algunos acuerdos recaídos en los expedientes. Y en el Estado de México no se queda atrás, aunque hasta el 2008 es cuando, 2018 es cuando se implementa el Tribunal Electrónico que iba a dar servicio a todo el Estado. Y bueno, a este respecto yo quisiera comentar que actualmente yo como abogada postulante manejo ambos sistemas y me parecen muy cómodos. He de decir que el Estado de México tiene un mejor sistema. Los expedientes se pueden revisar de manera completa, se encuentran nuestras promociones y las del contrario, los acuerdos, las notificaciones se encuentran también ahí resguardadas y los acuerdos son muy rápidos. Yo les estoy hablando que si yo hoy em, envío una promoción en donde solicito, no sé, cualquier cosa, copias o de hacer una prevención, por lo general al día siguiente ya se está acordando o a los 2 días. Es raro el juzgado que se tarda en responder, es más rápido tramitar actualmente a alguna promoción, algún documento a través del tribunal electrónico que de manera física. Digo, aunado a que no tenemos que trasladarnos, el costo es menor, en fin, hay muchas ventajas en esto. Ahora bien, el sistema SICOR es un poco más lento. No están completamente digitalizados los expedientes y siempre hay que acudir a revisarlos. Esto, ¿qué es lo que pasa? El sistema SICOR ha venido evolucionando de manera muy lenta. No sé si es por la forma en que están administrados los juzgados o qué es lo que pasa, pero fíjense, al principio únicamente y todavía en algunos expedientes, tú revisas tus acuerdos y nada más están los acuerdos, pero no viene la promoción. Lo que tú estás promoviendo no viene en algunos casos. En algunos juzgados son más rápidos y ya tienen las promociones y después de la promoción tienen el acuerdo, pero eso no es en todos los expedientes. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, pues sí, invariablemente sí tienes que estar acudiendo a pesar de que tengas el acuerdo, porque a veces dices, pues no sé qué fue lo que dijo la otra parte y por qué viene en este sentido el acuerdo. Entonces sí tienes que estar acudiendo. Sin embargo, están tratando de digitalizar todos los expedientes y actualizar todos sus sistemas. Yo espero que esto se haga pronto, porque realmente evitas que traslados innecesarios y no solo eso, permites que el personal del juzgado esté trabajando adecuadamente y tenga sus tiempos para analizar los expedientes. Y es muy diferente cuando tú estás ahí y no les permites trabajar adecuadamente. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué son importantes esas referencias? Fíjense, porque con la pandemia se sacó a jugo dichas instancias que no habían sido explotadas en toda su capacidad y con ello surge la necesidad de utilizarlas. Y ya no solo por los funcionarios judiciales, sino también por los usuarios del Poder Judicial.
dando pie a que en la nueva legislación en pausa se incluyeran este tipo de actividades. Recordemos que no podíamos salir de nuestras casas. Recordemos que no podíamos acudir a los juzgados. Cuando ya se abrieron los juzgados, bueno, independientemente de que había que ir protegidos con nuestro tapabocas, se empezó a manejar que unos días se podían revisar expedientes nones y otros expedientes y otro día expedientes pares. Lógicamente, esto llevó a que se atrasara la justicia en México, ¿sí? Y eso pasó en todos lados. Por otro lado, hay una gran aceleración en todo lo que se refiere a la implementación, al respeto y a la visualización de los derechos humanos que no se encontraban previstos de manera amplia en nuestra anterior norma adjetiva y había que incluir todo ello. Bueno, nosotros sabemos que los derechos humanos son bien importantes y había que darles un lugar especial dentro de la justicia cotidiana. Y por si no fuera poco, había que establecer procedimientos más ágiles que permitieran la pronta resolución de los conflictos y controversias, dando al justiciable una certeza de que de manera pronta y expedita se resolverían los conflictos. No hay por demás que decir que venimos viviendo y trabajando en un sistema viciado. Volviendo al Código Nacional de Procedimientos Civiles, es así que se nombra una comisión para elaborar un proyecto, la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por sus siglas, CONATRI. Quiero decirles que cuando vi que el reto que se tenía por parte del Poder Judicial, verdaderamente me sentí consternada, ya que había que realizar todo un entramado, un estudio, no solo de la legislación adjetiva de las materias civil y familiar en los estados, sino también debía analizarse la legislación sustantiva. ¿Por qué? Porque ambas van de la mano. Quiero decirles que en este proyecto participaron las comisiones de justicia del Senado y de la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo en materia de justicia cotidiana y el grupo técnico revisor, así como varios colectivos, universidades, abogados postulantes, colectivos de madres de colectivos de personas desaparecidas, abogados, profesores de universidades, todo mundo, todas estas personas se juntaron para poder elaborar un buen proyecto. Y finalmente, el 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo código que entrará en vigor como fecha límite el 1 de abril de 2027. Para ello, cada Congreso local deberá emitir la declaratoria del inicio de vigencia del nuevo precepto y la revocación del anterior. El magistrado Sodi hizo un compromiso de que sería en el Estado de México el primer estado en donde entraría en vigor eh, el Código Nacional. Están haciendo ajustes. Vamos a ver cuál es el primer estado en donde se inicia la vigencia de este nuevo código. Los diferentes poderes judiciales se encuentran por ello en estos momentos trabajando en la implementación del nuevo código, revisando infraestructura y capacitando a su personal. Ahora bien, ¿cuál es la estructura y contenido de nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, se está compuesto por 10 libros, 1,191 artículos y 20 artículos transitorios. ¿Cuáles son los 10 libros que se contemplan? El primero son disposiciones generales. El segundo, procedimiento oral civil y familiar. Que son generalidades de estos procedimientos porque tienen algunas cuestiones que son comunes. El tercer libro de la justicia civil, el cuarto de la justicia familiar, el quinto de los juicios universales, el sexto de las acciones colectivas, el séptimo de los recursos, el octavo de la justicia digital, el noveno de la sentencia, vía de apremio y su ejecución, y el décimo de los procesos de carácter internacional. Como ustedes pueden ver en la estructura, es un código muy completo. Ahora bien, es interesante comentarles que el artículo segundo contiene un glosario con los diferentes términos a utilizar durante su lectura, lo que en verdad se agradece, ya que cualquier legislación debe ser de simple lectura para su comprensión. ¿Qué procedimientos, podríamos preguntarnos, qué procedimientos civiles se regulan a través del código? Bueno, a través de este código se regula la justicia cotidiana, reconociéndola como la que vivimos en nuestra vida diaria, en nuestro trato con los demás y que facilita la paz
y la convivencia armónica. La justicia cotidiana, jurídicamente hablando, la reconocemos en nuestros procedimientos civiles y familiares. ¿Cuáles son algunas de las características que podemos encontrar en este nuevo código? Su artículo primero menciona que es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional y que tiene por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. Es una legislación que va a regular todos los procedimientos civiles y familiares en toda la República y que pone como un eje rector el respeto a los derechos humanos. Veamos si es así. Los principios a que se va a sujetar esta nueva legislación se encuentran establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su artículo 7. Aquí voy a leer rápido todos ellos, pero vamos a poner especial atención en algunos. Miren, está el acceso a la justicia, la concentración, la colaboración, la continuidad, la contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta, oralidad, perspectiva de género, preclusión, privacidad y publicidad. Quiero decirles que se tomaron algunos principios de la oralidad que teníamos en nuestros códigos, que tenemos actualmente en nuestros códigos de procedimientos civiles, tanto del Estado como de la Ciudad de México, y se tomaron otros del anterior, del proceso escrito. Ahora, si bien todos los principios procesales son importantes y dirigen el proceso, vale la pena destacar que, por ejemplo, la colaboración propone con mayor ahínco que las partes puedan llegar a arreglos o acuerdos conciliatorios. No es que no se haya buscado esto en la legislación anterior. Sabemos que en todo momento podían arreglarse los conflictos a través del convenio. Inclusive nos decía que hasta antes de la sentencia y en ocasiones hasta después de la sentencia podíamos nosotros mismos poder llegar a un convenio. Más bien, es que se incluye como principio y al efecto hay que recordar que el Estado de México pretende que las controversias puedan ser dirimidas entre las partes con los menores raspones posibles. Y si las partes en conflicto pueden reanudar sus relaciones en paz, es una ganancia para el derecho, sobre todo en las cuestiones familiares donde además hay niños de por medio. Si bien la igualdad procesal ha existido y nuestra Constitución ha dispuesto que todos somos iguales ante la ley, lo cierto es que la realidad es otra. Inclusive había mexicanos que no eran visualizados, ya sea por su edad, por su raza, por su credo, por el género al que pertenecían. Y es aquí en donde podemos encontrar que se da un especial cuidado a ciertos grupos, como son las niñas, niños, adolescentes, personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. De hecho, desde la presentación de la demanda, nos establece este nuevo código que el promovente deberá manifestar si pertenece a un grupo vulnerable. Se establece que el proceso se desarrollará en forma oral y excepcionalmente de manera escrita. Esto permite procesos más ágiles. Es más, actualmente en los procesos en línea se dictan los acuerdos máximo 2 días hábiles después de la presentación de promociones. Quiero comentarles que llevando yo un juicio en línea, yo estoy promoviendo en la mañana y en la tarde ya tengo la respuesta de la autoridad jurisdiccional. Se, eh, Se establece la inmediación y dirección del proceso, en donde la autoridad judicial no solo lo llevará a cabo, sino los justiciables verán al juez en sus audiencias observando, cuestionando y resolviendo, y no un funcionario resguardado en su despacho inalcanzable, como en ocasiones todavía se da. Están los jueces en el proceso escrito adentro de sus cubículos, tienes que pedirle permiso a la secretaria y si la secretaria no te da permiso, entras y abres la puerta y te metes para hablar por el juez. Aquí ya el juez tiene la obligación de estar presente en todo momento. Y si bien ya se manejaba, pero no se encontraba de la norma adjetiva, existe un principio importantísimo, una deuda pendiente,
la perspectiva de género, que promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelante y bienestar de las mujeres, dando el mismo valor a hombres y mujeres e igualdad en derechos y oportunidades. En el mismo sentido, vemos que se maneja en este código como novedad el lenguaje incluyente. Se da una especial protección a las personas con discapacidad, permitiendo que inclusive a las audiencias sean acompañadas por personas que les ayuden o inclusive pueden acudir si es necesario con sus animales de compañía. Ahora bien, vamos a revisar cómo se maneja el procedimiento civil dentro de esta nueva legislación. Bueno, el procedimiento civil ahora actualmente va a ser totalmente oral. Más bien, es oral, pero en la realidad es como lo venimos manejando actualmente, es mixto. ¿Por qué? Porque la etapa posturatoria va a ser por escrito. Y en relación con eso, podemos anotar lo siguiente. Las audiencias en lo general se van a desarrollar en 2 etapas, ahorita lo vamos a ver. En la etapa preliminar se pueden adicionar pruebas, aunque fíjense, aunque no hayan sido anunciadas anteriormente. Se va a dar la depuración del debate y se incorporan los alegatos de apertura, o sea, vamos a manejar teoría del caso también en la materia civil y los alegatos de cierre. La teoría del caso se estaba manejando en materia penal y ya se estaba manejando en los juicios mercantiles. Ahora bien, cómo va a estar conformado este código? Bueno, va a haber en su primera etapa actos perjudiciales en materia civil, procedimientos civiles no contenciosos y juicios orales civiles. Estos son los 3 apartados que vamos a poder encontrar. Quisiera yo que viéramos ahora en la siguiente diapositiva el primer punto que señalamos como actos prejudiciales en materia civil. En este punto, ¿cuáles son esos actos? Los medios preparatorios a juicio. Los medios preparatorios a juicio ejecutivo civil, si ustedes se fijan, se están separando ambos por las características y la especialidad del juicio ejecutivo civil. También vemos la preparación del juicio arbitral, los preliminares de consignación en materia civil y las medidas cautelares en materia civil, que son providencias precautorias y medidas de aseguramiento. Posteriormente vamos a ver procedimientos judiciales no contenciosos y ahí vamos a ver que está la jurisdicción voluntaria, el apeo y deslinde y la designación de apoyos extraordinarios. Ok. En los juicios orales civiles, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos va a contemplar nuestro código? Nos va a contemplar el juicio ordinario civil oral, juicio ejecutivo civil oral, de las tercerías, el juicio especial hipotecario oral, juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral y el procedimiento especial de inmatriculación oral. Como ven ustedes, este juicio ordinario civil es en el que se van a llevar a cabo casi todos los procedimientos. Estos se manejan actualmente como juicios especiales porque tienen ciertas características diferentes a todos los demás. Ahora bien, ¿cómo se va a desarrollar el juicio oral civil? Como yo ya les había comentado, se va a desarrollar a través de 2 etapas. Va a haber una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. ¿Qué vamos a manejar en la audiencia preliminar? Esto sí quiero comentarles, es un esbozo muy amplio. Ya cuando ustedes si llegan a entrar a algún curso o taller, se va a ver con mayor cuidado. Bueno, se va a analizar el primer punto, es la depuración del procedimiento. El segundo, la conciliación de partes, invitación a la mediación. Tercero, depuración del debate. Cuarto, calificación sobre la admisibilidad o desechamiento de pruebas y citación para la audiencia de juicio, que no podrá exceder de 40 días. La depuración del procedimiento, ya sabes, vamos a limpiar el procedimiento, vamos a revisar las excepciones y bueno, pues después sigue la conciliación de las partes. Como yo les decía, este código tiene la característica de que una de las cosas que promueve con mayor ahínco es la conciliación, que se llegue a un acuerdo sin que lleguemos a juicio.
La depuración del debate, en donde vamos a ver qué hechos podemos retirar. Vamos, si algún hecho ya está comprobado, ya lo aceptó la otra parte, no tenemos por qué mantenerlo en el litigio, vamos a retirarlo. Vamos a calificación sobre la admisibilidad o desechamiento de pruebas. Quiero decirles que también vamos a checar si podemos qué tipo de pruebas, si hay pruebas que podemos nada más hablarle a un solo perito en lugar de que cada quien llame a su perito, le hablamos a un perito del Poder Judicial y vamos como que limpiando, depurando todo el procedimiento. Ahora, si solo se reciben pruebas documentales, instrumentales y presunciones, se concentra la audiencia de juicio en lo preliminar. ¿Qué quiere decir? Si son las únicas pruebas que se van a desahogar, no requerimos un tiempo mayor para preparar otro tipo de pruebas, como sería una pericial, una confesional. Y entonces en ese momento ambas audiencias se juntan, por eso hablamos inclusive de la concentración como uno de los principios de este nuevo procedimiento. Y entonces, bueno, pues se acorta el proceso. Ajá. Ahora bien, si pasamos a la audiencia de juicio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, viene algo novedoso. Se van a escuchar los alegatos de apertura. Aquí es donde les hablo de la teoría del caso. Vamos a tener que estudiar mucho los abogados para que tener unos buenos alegatos de apertura. Después de eso, la autoridad judicial señala el orden para el desahogo de las pruebas. Primero las de la parte actora, después de la parte demandada, qué pruebas se van a ir desahogando poco a poco. Posteriormente, y ya que se desahogaron las pruebas, entonces se formulan los alegatos de cierre por las partes y en ese momento se emite la sentencia definitiva. Eh, la sentencia definitiva en teoría debe de emitirse o declararse en la audiencia de juicio. Sin embargo, se puede diferir por 10 días. ¿En qué caso se puede diferir? Bueno, pues si es mucha la cantidad de pruebas que se deshagan, perdón, que se desahoguen, si el expediente contiene muchos elementos al que el juez le tiene que dar un poco más de tiempo para revisarlo, bueno, pues es cuando se va a diferir por 10 días y ya posteriormente se les manda a llamar y en ese momento se dicta la sentencia o se le da lectura a la misma. Ok, bueno. Ahora, existe aquí un procedimiento en el que me quisiera yo detener un poquito, que son los apoyos extraordinarios. En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se establece un procedimiento para nombrar apoyos extraordinarios. ¿Pero a qué se refiere con este nombre? Bueno, actualmente en nuestros códigos procedimentales tenemos la figura jurídica de la interdicción, una restricción a la capacidad jurídica de las partes, que se asemeja a la muerte civil, ya que el sujeto no puede ejecutar acto jurídico alguno por sí mismo. Al respecto de esta figura jurídica, en el año 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció en su artículo 12 lo siguiente. Primero, los estados partes deberán reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los estados partes, otro punto, los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y ahorita se los explico. La Suprema Corte de Justicia emitió una tesis en donde estableció que la interdicción es anticonstitucional porque vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho de acceso a la justicia, así como el derecho de igual reconocimiento previsto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es por ello que actualmente desaparece esa figura y ahora en el nuevo código se crea la figura de apoyos extraordinarios que permitirá que las personas puedan recibir apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto es muy importante porque el hecho que una persona tenga una discapacidad no quiere decir que no tenga
capacidad jurídica alguna para poder decidir sobre aspectos de su vida, tanto cotidiana como jurídica. Anteriormente, primero, este juicio era un juicio muy doloroso y muy largo. Em, ¿Por qué? Porque, bueno, pues a la persona se le quitaba toda la capacidad jurídica para ella decidir y se le daba a un tercero, que a veces no era la mejor opción. Actualmente, ¿qué es lo que señala este código? Que, bueno, se va a tener que buscar cuál es la preferencia, qué hubiera querido esa persona si estuviera bien, quién hubiera querido él que le manejara algunos de sus asuntos. Y además es una capacidad que yo digo, se da de alguna manera por partes, depende del apoyo que requiera la persona, es donde se va a señalar una persona que le pueda brindar ese apoyo. Para ello, será importante que la autoridad judicial determine qué apoyos y a quiénes les corresponderá darlos, tomando en consideración la manifestación de la persona que los requiere, si en algún momento manifestó su voluntad, cómo lo hizo. Esto va a ser muy interesante ver cómo se van a resolver estas situaciones. Este procedimiento, además, se está señalando que se va a llevar en forma sumaria, obviamente porque son procedimientos que tienen que hacerse muy rápido, porque es necesario en muchas ocasiones nombrar los apoyos. Un ejemplo, en el caso de una persona que requiera o esté recibiendo una pensión del IMSS o del ISSSTE, no se pueda mover de su cama y requiera y viva además de esa pensión, si necesitará el apoyo rápido para que pueda seguir obteniendo esa pensión. Ahora, vámonos al procedimiento familiar. En materia familiar, vamos a ver cómo se maneja. Vamos a ver algunas características de este procedimiento. Y primero vamos a verlas y después vamos a nuestras diapositivas. Se va a dar una protección muy amplia a las personas vulnerables. Ya en este código se prevé la violencia vicaria. En el caso de los menores, se protege su derecho a ser escuchados y a participar cuando sea necesario en el proceso y que la escucha no esté sujeta al principio de contradicción. Se protege la comparecencia de los menores, a la cual deberá acudir un equipo interdisciplinario, expertas o expertos en psicología, en desarrollo infantil de preferencia, una persona agente del Ministerio Público y una persona tutora especial. O sea, los menores ya no van a estar solos, van a estar acompañados para que no sea tan violento el estar presentes dentro de un local del juzgado. Se establece un procedimiento para el caso de que no se presente al menor. Esto es bien interesante por parte de quien lo tiene bajo su guardia y custodia. Esto está previsto en los artículos 558 y 559. Fíjense, estableciéndose la visita al domicilio en donde se encuentra el menor para el caso de que no sea presentado. O sea, ya no se les va a estar mandando llamar y por favor, señora, presente al niño, por favor, vuélvalo a presentar. No, ahora no viene, el juez establece que se va a hacer una visita y se va a ir con el Ministerio Público y se va a observar además cómo está el pequeño o la pequeña. En el caso de pensiones alimenticias, se señala que los deudores morosos sean inscritos en el registro de deudores alimentarios e inclusive que se les retire su pasaporte. En el caso de que el deudor moroso sea un extranjero, se dará vista al Instituto Nacional de Migración para que no se permita su salida del país e inclusive se prevé el embargo precautorio de bienes y el congelamiento provisional de cuentas bancarias. En el caso de la violencia, se protege a quienes la sufren, estableciéndose medidas de protección y se prohíbe la remuneración onerosa en los casos de violencia. Se establece que las partes deben contar con una defensa técnica efectiva y tratándose de asuntos que afectan a la infancia, deberá además ser una defensa especializada en menores. Ahora, ¿cómo va a estar estructurado los procedimientos en materia familiar? O más bien, ¿cómo está estructurado en relación con la materia familiar nuestro Código Nacional? Bueno, primero se tienen las generalidades, procedimientos no contenciosos en materia familiar y el juicio oral familiar. Dentro de las disposiciones generales vamos a encontrar generalidades
El segundo punto va a hablar de los alimentos. El tercero, medidas provisionales y de protección, ya se incluyen con su apartado especial. La separación de personas y la justicia restaurativa en materia familiar. Los procedimientos no contenciosos en materia familiar, lo que le llamamos la jurisdicción voluntaria en algunos estados, va a estructurarse de esta manera en el código. El primer punto va a ser de la consignación de alimentos. ¿Se acuerdan que en el Código Civil se hablaba de la consignación? Y aquí ya, en todos los códigos, al hablar de la consignación, en muchas ocasiones ahí se incluía la consignación de alimentos, pero aquí la estamos separando. El nombramiento de personas tutoras y curadoras, de la enajenación de bienes de niñas, niños y adolescentes, de la declaración de ausencia y en especial de ausencia por desaparición, restitución nacional de niñas, niños y adolescentes, del procedimiento de adopción y del divorcio bilateral. Y el juicio oral familiar. Aquí vamos a ver que se separa en tres apartados: procedencia del juicio oral familiar, audiencia preliminar familiar y audiencia de juicio. ¿Cuáles son las etapas en el procedimiento oral familiar? Bueno, va a estar la fase escrita, o lo que le llamamos la fase postulatoria en materia procesal, donde encontramos la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención y la vista de la reconvención, de la contestación a la reconvención. Y después viene la audiencia preliminar, que se va a dividir en dos fases: la junta anticipada y la audiencia ante autoridad jurisdiccional, y la última audiencia, que es la audiencia de juicio. ¿Cómo se va a manejar la audiencia preliminar? La primera fase se va a hacer ante la persona secretaria judicial y la segunda fase se va a llevar a cabo ante, ante, el, ante la autoridad jurisdiccional. Bueno, en la primera fase vamos a ver que va a haber un intercambio de información y de pruebas entre las partes. Se van a formular propuestas de convenio. Se van a establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y se va a proponer acuerdos probatorios. Se puede incluir o excluir o puede haber una inclusión total o parcial de pruebas o incorporación de otras. Fíjense que este procedimiento se asemeja un poco al que se lleva en la Ciudad de México, en donde primero pasas con la secretaria, pero ahí se trata de llegar a un arreglo, y si se llega a un arreglo se hace en ese momento un convenio para posteriormente pasar ante el juez. Aquí se maneja, en principio, vamos a formular propuestas de convenio por si es posible llegar a un arreglo. Pero si no es así, entonces vamos a establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos. Por ejemplo, si yo presento el acta de nacimiento de los menores, bueno, pues ya es un hecho que sale de la litis. ¿Por qué? Porque ya está, las dos partes manifestaron que efectivamente eran sus hijos, se demostró con el acta de nacimiento, ya no tiene caso seguir en esa parte. Y se pueden proponer acuerdos, o se puede, y fíjense, esto también es bien interesante, que ya se puede incorporar otro tipo de pruebas que no se habían anunciado con anterioridad. ¿Por qué? Porque pues, la idea es llegar a la verdad real, a la verdad jurídica. Ahora, la segunda fase se pasa en ese mismo día, después de esta audiencia, después de esta fase, se pasa ante la autoridad jurisdiccional. Ahí se va a conformar de estos pasos: se va a enunciar la litis, se va a depurar el procedimiento, revisar las excepciones procesales, en fin, por parte del juez. Se va a revisar y aprobación del convenio. Si ya llegamos a un convenio, el juez lo revisa y lo aprueba si no tiene algo que objetar. Posteriormente se admiten y se preparan las pruebas. Se hace una revisión oficiosa de medidas provisionales y órdenes de protección decretadas, y se va a citar para la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, ¿qué se va a llevar a cabo? Bueno, van a haber alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de cierre y finalmente se emite la sentencia definitiva. En estos alegatos de apertura y alegatos de cierre, sobre todo en esta primera parte, acuérdense que ya manejamos la teoría del caso también en materia familiar. Ahora bien, quisiera comentarles acerca del divorcio bilateral.
Se establece en este apartado el divorcio bilateral, sin embargo, no aparecen normas adjetivas a través de las cuales se regula el divorcio encausado, el cual se encuentra establecido en algunos estados de la República Mexicana. Una novedad eh, es que cuando se pacten donaciones de bienes inmuebles, se girará de manera oficiosa al titular del registro público de la propiedad para la anotación preventiva, lo que anteriormente no se hacía de oficio. Y en la audiencia se entregará el oficio para la inscripción del divorcio en el registro civil en la audiencia de juicio cuando se emita la sentencia. ¿Cuál es la idea de estas dos partes? Que en muchas ocasiones se hacía donación de bienes a los menores o al cónyuge y esa donación nunca se inscribía en el registro público de la propiedad. Asimismo, en muchas ocasiones se encontró con que se concluía el divorcio, pero no se hacía la anotación en el registro civil. Por eso se hacen estas modificaciones. Ahora bien, el divorcio incausado sigue estando establecido en nuestro Código Civil, pero no aparecen las disposiciones adjetivas, como ya se los dije, dentro del nuevo código. Am, Alguna vez en alguna conferencia, una juez, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí señaló, bueno, finalmente lo siguen teniendo en el Estado de México. Pues sí, pero ¿qué pasa con nuestra norma adjetiva? Esa sería mi pregunta. ¿En dónde debería de establecerse cómo se debe de llevar a cabo el procedimiento? Bueno, la justicia restaurativa. Esta es una novedad en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Se acuerdan que les había dicho del principio de colaboración para que las partes llegaran a un acuerdo? Y esta instauración del procedimiento de justicia restaurativa me parece muy interesante. Este procedimiento consiste en que las partes reconozcan la existencia de un conflicto, asuman la responsabilidad y participen tanto en la restauración de los daños como en la reestructuración de la dinámica familiar. Y es así como un facilitador permite la comunicación y establecer acuerdos. No es obligatorio acceder primero a la justicia familiar, solo basta pedirlo para que el mismo se inicie. Se contactará con expertos que apoyen a restablecer la armonía familiar. También se permitirá que se suspendan algún procedimiento contencioso para solicitar que se diriman las controversias familiares a través del mismo. Es importante destacar que la función del abogado postulante en este caso es revisar que los acuerdos se cumplan y se ajusten a derecho. La justicia digital. Claramente vemos cómo la tecnología de la información se ve reflejada en el nuevo código. A partir de su implementación, cualquier procedimiento podrá tramitarse en línea. Existen varios principios que guiarán el procedimiento y que podemos ver en pantalla. Eh, el de elegibilidad, que se refiere a que las personas pueden elegir si quieren llevar el procedimiento en línea o lo prefieren de manera tradicional. Si lo prefieren de manera tradicional, será de esa manera. Ahora bien, si es un asunto en donde hay controversia, se les preguntará a las dos partes si ambas quieren. Con una que no lo quiera, no se puede llevar a cabo el procedimiento en línea. El principio de equivalencia funcional o no discriminación. Al respecto, quisiera comenzar con un ejemplo. Presenté una demanda de divorcio la cual acompañé de la impresión de un acta de nacimiento obtenida a través de medios digitales. Esta acta tenía un código QR. Me previnieron para no presentar la original, para presentar la original, y cuando acudí ante la secretaria del juzgado me comentó que no me la podía recibir así porque no tenía color y parecía copia, imagínense. Parecía copia en la original y al respecto le comenté que no era una copia, que era una impresión obtenida del registro civil directamente y que inclusive mediante el código QR se podían verificar los datos y su autenticidad. Me pidió que la imprimiera a color. Bueno, esto ya no va a pasar, ya que gracias a este principio los documentos digitalizados obtenidos a través de medios digitales tendrán la misma validez que un documento original. Un cambio que ya necesitábamos en esta era digital. La neutralidad tecnológica que se refiere al hecho de que no se haga distinción o discriminación entre los medios digitales o tecnológicos utilizados, ni se hará distinción o se fomentará alguno de ellos. No va a haber un medio digital o tecnológico que sea mejor al otro. Se les va a dar la misma validez. Finalmente, la seguridad en la información, que deberá implementarse en todos los asuntos que se ventilan en los juzgados.
Y una manera muy importante de hacerlo es el resguardo no solo del expediente digital, sino también el del expediente escrito. Independientemente de que el Poder Judicial a través de los tribunales deberá cuidar y utilizar las herramientas más seguras para que la justicia digital sea un medio eficaz para todos los justiciables. Em, Va a ser muy importante esta justicia digital. Hay juicios que ya se están llevando en línea, son más rápidos. Creo que es una muy buena opción y que los abogados tenemos que aprender a usarlos, a hacer uso de esta herramienta. Bueno, en general, esto es un paseo por nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Respecto a la comparación con códigos anteriores y sus diferencias, que bueno, los códigos anteriores son los que actualmente tenemos vigentes, pero bueno, comparar una legislación con la otra no es fácil. Máxime si lo debemos hacer tomando en cuenta todos los códigos adjetivos de los diferentes estados de la República Mexicana. Baste decir que entre los códigos de procedimientos civiles de la Ciudad de México y el Estado de México podemos encontrar grandes diferencias. Es un código, este código nacional, de fácil lectura. Tiene un buen orden. La numeración es adecuada. ¿Y por qué digo esto? Porque aún no encuentro lógica en la numeración utilizada en el Código del Estado de México. Sin embargo, hay algunas cosas que eran buenas y que quedaron fuera. Por ejemplo, no hay regulación específica para el divorcio incausado. Y les comenté lo que señaló la juez familiar. Sin embargo, no, yo no sé si vamos a seguir como, o vamos a hacerle como en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, cuando al tramitar el divorcio encausado tenemos que acudir a un manual emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el divorcio encausado se establece en la norma sustantiva, pero no tiene correlación en la norma adjetiva. También es importante decir que el juicio sumario de Usucapi, que era un gran logro en la legislación del Estado de México, quedó fuera de la legislación actual y que es un procedimiento que ha permitido la regularización de una gran cantidad de inmuebles en esa entidad. El magistrado Sodi, de hecho, expresó en una conferencia su preocupación por esto. El impacto y la aplicación de este nuevo código. Tal y como ya les señalé, estamos en la espera de la entrada en vigor del nuevo código. Tenemos como fecha límite el 1 de abril del 2027. ¿Y por qué digo tenemos? Porque es una gran responsabilidad para todos los operadores del sistema de justicia en nuestro país el estar preparados y conocer los diferentes procedimientos. Esta nueva legislación es un cambio de paradigma. Su implementación es importantísima. Los cambios a nivel tecnológico requerirán la implementación de nuevas formas para resolver las controversias. Sin embargo, su implementación no será ni está siendo fácil. El Poder Judicial de cada estado se encuentra en estos momentos haciendo las adecuaciones correspondientes, lo que no es cosa fácil, ya que se requiere tener la infraestructura adecuada, la capacitación suficiente a todos los operadores y obviamente esto genera gastos a nivel general. Ahora bien, si no ha sido fácil para el abogado postulante tramitar los asuntos a través de las plataformas, ahora surgirán nuevas dudas con los juicios en línea. Nos preguntaremos si el desahogo de las pruebas en línea es el adecuado y seguro qué pasa si se hackean las plataformas del Poder Judicial. En fin, tal como ya expresé, es un cambio de paradigma. En conclusión, pues bien, a través de esta plática revisamos algunos aspectos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a nivel general. Sabemos cómo se estructura la nueva legislación. Identificamos algunas características tanto de los procedimientos civiles como familiares. Revisamos a grandes rasgos las etapas de los procedimientos ordinarios, orales, civiles y familiares. Vimos de manera muy clara cómo se integran los derechos humanos y la perspectiva de género a esta nueva legislación. Conocimos lo que ahora en adelante llamaremos la justicia digital. Tenemos ahora a nuestro favor la vacatio legis. Estamos esperando su entrada en vigor. Por tanto, tenemos el tiempo para introducirnos en el estudio de cada uno de los procedimientos, de comprender las generalidades y de aprender cómo aplicarlo.
También es importante conocer el uso de las tecnologías que serán un pilar fundamental de esta nueva legislación. Un consejo sería, si aún no promueves a través del expediente electrónico, hazlo. Hazlo ya si puedes tramitar juicios en línea. Prepárate. Ya estamos en el juego y ¿qué creen? No nos podemos salir de él. Por supuesto que esto traerá como consecuencia una capacitación constante, el que los abogados preparen adecuadamente sus argumentaciones y que sepan manejar adecuadamente la teoría del caso. Bueno, pues esto sería por mi parte eh, lo que yo les podría decir acerca, de una manera muy general, acerca del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y les agradezco su atención. Muchas gracias, maestra Tere. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario a todo lo que son nuestros invitados, lo pueden realizar directamente en el chat del grupo para poderlo comentarlo aquí con la maestra y podemos darle solución. De lo contrario, vamos a dar unos 2, 3 minutitos. Si no hay ninguna pregunta o comentario, pues entonces daríamos las gracias en este pequeño webinar. También les comento que hay más cursos, hay más capacitación a lo que va enfocado a lo que son a los estudiantes de Derecho, a lo que es en la página de la Consultoría Jurídico-Ambiental SECAI. La dirección de la página es www.secai.mx, con K de kilo, SECAI. Bueno. Bueno, aquí tenemos, bueno, Mendoza le dice muchas gracias, maestra, también Nuri Tapia y demás invitados que tenemos en este webinar. Deidre Ezeiza Cardona, de las modificaciones en divorcio encausado, ¿podrían repetir la parte de las propiedades? Bueno, es como que muy general, pero si usted... Claro que sí, Desiree. Creo que te refieres a la nueva modificación que hay. Mira, el divorcio incausado en principio no se prevé dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nada más se queda bien establecido lo que se refiere al divorcio bilateral. Lo que sí se establece es que, mira, anteriormente se decía dentro del convenio que el papá iba a donar un bien inmueble a los hijos y a la esposa y se quedaba la sentencia guardada, nunca se llevaba a cabo la modificación dentro del registro público de la propiedad, obviamente porque eso implica dinero, pero en virtud de que la gran mayoría de juicios quedaban como que parados en esa parte, ¿qué pasa ahora? Que ahora dice de oficio, o sea, el juez en el momento que se dicta sentencia y ve que dentro del convenio existe una donación de bienes, sin que las partes lo promuevan, él va a decir, en este momento se deja a disposición de las partes el oficio mediante el cual se pide al registro público de la propiedad que haga una anotación preventiva en donde se diga que este bien ya se danó en favor de los hijos y de la esposa. ¿Qué función tiene esto? Primero, tenemos que darle una continuidad a nuestras inscripciones en el registro público. Y segundo, que realmente se cumplan con esas disposiciones contenidas en el convenio, porque mientras no se encuentre esa anotación preventiva en el registro público, pues no hay seguridad para el donatario. Entonces, por eso es que se debe llevar a cabo esto. Sí, no sé si contesté tu pregunta. Menciona perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces, si no hay otras preguntas o comentarios, es tiempo de despedirnos. Le agradecemos a la maestra María Teresa Toledo Scherer estar aquí con nosotros, platicándonos y dándonos esta actualización sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, nos despedimos. Maestra, muchísimas gracias por venir a Gracias a ustedes. explicarnos. No de nada, gracias a ustedes y agradecemos a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Hasta luego.